Muy buenos días, hermanos, bienvenidos a Cairo, Centro de Formación Pentecostal. En este seminario ministerial que damos semana a semana, bienvenido sea usted, bienvenido sea la familia, bendecimos a su familia, bendecimos los ministerios y a cada uno de nuestros hermanos que con el gran esfuerzo pudieron llegar hasta este momento para poder seguir aprendiendo todos juntos sobre esta hermosa perla que nos dejó el Señor, que es la Biblia. En esta ocasión vamos a estar con la clase número 9, ¿sí?, del seminario. Acuérdense que estamos en síntesis bíblica del Nuevo Testamento. Clase número 9, en la cual vamos a ver las epístolas pastorales, ¿sí? Vamos a ver primera y segunda de Timoteo y Tito. Estas cartas que son realmente ya referidas a los hijos amados, y aún en esas referencias a los hijos amados es como ordenar la iglesia. Ya sabía Pablo, estaba este gran guerrero ya avejentado, lleno de cicatrices, pero aún así le quedaba todavía el ánimo como para decirle a estos hijos amados que lo habían seguido, que lo habían apoyado y que habían aprendido a la buena obra, a poder seguir haciendo esa buena obra y cómo debían hacerlo, como un padre ya que está a punto de partir, pero aún en esa partida, aún antes de que se vaya el vehículo en que se va, en decirle, pero no te olvides de esto, pero hace esto, cuídate de aquello, Así cuando un hijo se va y la madre le dice, no te olvides el famoso documento, no te olvides el abrigo, aunque haya 60 grados calor, siempre dicen eso las madres. Y este padre estaba así, estaba justamente en el ocaso de su vida para los ojos de los hombres, pero en el despertar de la vida espiritual que él tanto deseaba ir y que nosotros también deseamos ir allá. Y estaba ahí en el apremio de decir, tengo que dejar todo en orden, y estos dos amados discípulos tengo que hacerles saber de que todas las cosas que les dije son ciertísimas y que les van a servir a ellos y que por favor las sigan. Vamos a ver que estas epístolas pastorales, estas cartas pastorales que son dirigidas, tienen un tramo muy sencillo en la vida de Pablo, pero en realidad estaba sufriendo otra vez de nuevo. Dos de ellas fueron escritas cuando está en libertad, pero una de ellas, segunda de Timoteo, fue escrita otra vez desde la cárcel a causa de este hombre tan malo, Nerón, que fue usado siempre por el diablo. Pero aún así, sabiendo que él iba por ahí llegar, y de hecho llegó al cielo por las puertas del martirio, aún tenía ganas de seguir aconsejando a estos dos guerreros, que Dios se lo puso al lado de él, pero asimismo él amaba a todos. Y siempre vemos a este Pablo orador, siempre a este Pablo en el cual comienza todas las epístolas otra vez de nuevo, como diciéndole, siempre me acuerdo de ustedes, siempre estoy ahí, siempre soy yo, pero no como jactándose, sino como para decirle, acuérdense que siempre hay alguien que ora por ustedes en toda esta vida hermosa y espiritual que Dios nos empezó a dar. Así que acuérdense, clase número 9, primera y segunda de Timoteo y Tito. Estamos en síntesis bíblica del Nuevo Testamento. Kairos, Centro de Formación Pentecostal. Vamos a comenzar orando entonces, mis hermanos queridos. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Padre, y no tenemos más que agradecimiento para contigo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque una vez más nos das la fuerza, Señor, y la posibilidad de venir delante de tu presencia, Señor, a poder instruirnos, capacitarnos, a poder, Señor, deleitarnos, Padre de la gloria, con todo esto rico que tú nos has dejado en tu palabra, Señor. Padre Celestial, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, porque sabemos, papito lindo, que tú eres un Dios amoroso, perdonador, y que has abierto las puertas, Señor, para que nosotros vengamos delante de ti, Señor, en gratitud, Señor, en reconocimiento, Padre, de lo que nosotros no podemos hacer, pero que tú has hecho por tu gracia en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta, Señor, Padre de la gloria, de que fallamos, erramos, Señor, de que discriminamos, de que muchas veces no sabemos, papito lindo, poder discernir las cosas que vienen a nuestras manos, Señor, y por nuestra inseguridad muchas veces rechazamos, Señor, obligamos, Padre de la gloria, y aún no sabemos cómo fortalecer ciertas circunstancias. Agradecemos, Señor, que las familias pueden estar, agradecemos, Señor, los ministerios, papá, necesitamos que tú nos permitas reagruparnos, que nos permitas una vez más, Señor, Padre Celestial, poder hacer de este vivir diario y cotidiano una cosecha para ti. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor,
Clamamos para que tú refuerces las armaduras celestiales que no hemos colocado al principio del día, Señor. Clamamos, Padre, para tomar la autoridad, la potestad que tú nos diste del cielo, Señor, para hollar serpientes y escorpiones. Y en el nombre de Jesucristo atamos, sujetamos y ordenamos a Satanás el diablo que salga fuera de estos lugares, fuera de estas regiones, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Te recordamos, Satanás, que Jesucristo te venció en la cruz del Calvario. Por eso retrocede, enmudece en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. A toda hueste, potestad, principado, gobernante de las tinieblas, atamos, sujetamos y le ordenamos, salgan fuera de estas regiones, suelten las mentes, suelten los corazones, suelten las vidas, suelten los territorios en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Se rompen cadenas, se pudre el yugo, se desatan ligaduras de impiedad en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Somos libres, sanos, limpios, prósperos, bendecidos. Somos llenos de su gracia para anunciar el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Padre, te clamamos misericordia y piedad, Señor. Amén. Siempre, Señor, tu misericordia y tu piedad para que las almas que todavía no han venido, lo que no has encontrado, lo que todavía está perdido, puedan venir a tus pies con lazos de amor y no con cuerdas de dolor, Señor. Padre, gracias por lo que estamos, Señor. Ayúdanos a corregirnos, ayúdanos a crecer en ti diariamente, Señor Padre Celestial. Por sobre todas las cosas, pon unión en el Espíritu, Señor. Te damos gracias, bendecimos tu palabra, Señor. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos, Señor, valientes, guerreros forzados, Señor, en el cual están, Padre de la gloria, y todos estamos con ansias y ánimos de aprender más de ti. Te damos gracias y bendecimos este estudio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Comenzamos entonces con Primera de Timoteo. Esta epístola, esta carta que le escribió este padre amado, ¿sí?, a su hijo, en el cual estuvo siempre. Y una de las cosas que saca a relucir y que hoy estaba mirando y que admiro mucho es cuando alguien puede llamar a otra persona compañero. Sabemos que nosotros somos hermanos de Cristo, porque así Él no negó llamarnos, pero entre nosotros, entre consiervos, también somos compañeros. Y muchas veces tomamos estas palabras de este gran apóstol, compañeros de milicia, ¿sí? Porque él así lo toma. Este guerrero valiente que estaba ya cumpliendo, ya terminando de cumplir toda la tarea en la tierra, en el cual se lo puede llamar un verdadero soldado, un teniente, porque él llevaba adelante a la gente, un verdadero atleta, porque siempre corrió la buena carrera en la fe, y ese buen sembrador que siempre esperó con paciencia para poder cosechar. Y así los consejos que les daba. Y podemos ver a este hombre, a este varón de Dios, llamar también compañeros de milicia, hijos amados. Y yo me ponía a mirar y decir, qué bueno es tener compañeros en este trabajo tan lindo que es poder anunciar al Señor, porque de gracia nos fue dado eso de poder anunciarlo. Y sabemos que en todo el mundo hay distintos hermanos, compañeros de milicia, que hacen el mismo trabajo que hacemos nosotros, y que algunos lo hacen con un poquito más de libertad, otros con menos, algunos casi sin libertad en algunos países, pero que se sigue haciendo, algunos con muchos recursos, otros sin pocos recursos. Pero lo lindo de esto es que tenemos compañeros, hermanos en todos lados, que tienen el mismo sentir, que salen día a día con ganas de que conozcan a este Señor. El Señor siempre nos pone a prueba y siempre Él nos da los recursos y siempre nos junta con otros hermanos para que podamos evangelizar, entregar una palabra, lanzar una palabra al aire. Aunque muchos digan no se escucha, pero nosotros sabemos que golpeamos ese territorio espiritual que muchas veces hace que las personas estén embotadas en sus mentes y que no puedan venir a la libertad de Cristo. Pero es bueno llamarse compañeros también. Es bueno saber y felicitar y alentar al otro hermano, ¿sí? No importa la circunstancia que está pasando, sino alentarlo siempre. Y si está bien, animarlo para que esté mejor. Y si no está bien, alentarlo diciéndole que después de la tribulación, eso que sucede es el gozo, pero también es el crecimiento espiritual, ese peso de gloria que viene sobre su vida. Que uno siempre va a estar apoyándolo, no importa la distancia, ¿sí? Pero que sabemos que usted habla del Señor y nosotros también, que usted entrega una palabra y nosotros también, que usted predica y nosotros también, que evangeliza y también sus hermanos en todo lugar hacen lo mismo. Por eso no hay nada más lindo que poder unirse en el Espíritu, ¿sí? Sin contienda.
Ya no es tiempo para andar, yo soy mejor que uno, yo soy mejor que el otro, yo soy mejor que aquel, yo discerní mejor esto que el otro, sino es tiempo de compartir. Si hay algo que el Señor te reveló y es para crecimiento de la iglesia, debes de compartirlo, porque de eso se trata, ser compañero de milicia. Y qué bueno que el Señor nos mira, sos mi compañero de milicia, sos mi hermano, pero sos mi compañero, porque yo hice todo por vos, dice Jesucristo, pero dejé la posibilidad de que vos también trabajes. Qué lindo, ¿no? El poder decir, así como predicó Cristo, así predicamos nosotros. Así como el Señor anheló que las almas vengan a sus pies, también nosotros lo hacemos. Por eso tomamos esto que fue inspirado por el Espíritu Santo, en estos grandes y santos hombres que eligió el Señor, para que puedan dejarnos este ancla tan linda para nuestra alma, ¿sí? Este ancla que vamos a ver, aunque en un mar esté turbulento, cuando hay un ancla, cuando hay algo que te sostiene a la voluntad del Señor, las cosas que pueden venir y azotar tu barca no hacen mella, porque sabemos que adentro de ella está el grande, el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso lo vemos así a Pablo. Allá en este final de su vida, lo vemos como los últimos consejos lo da con lo más profundo de su sabiduría, con la esencia de lo que aprendió sufriendo, pero también teniendo un montón de bondades de parte del Señor, ¿sí? Porque nosotros lo vemos siempre, pobre Pablo, viendo que sufre, que él puede pasar penalidades, pero que se mantuvo firme en la fe. Pero también vemos que él disfrutó de los frutos, aunque muchas veces iría ahí, pero estaban en persecución. Pero cuántos de esos frutos también los pudo disfrutar, los pudo acariciar, los pudo aconsejar. Y vemos a este Pablo ya como maestro, como un consumado maestro y apóstol que está despidiéndose de sus amados, de sus queridos, pero nunca dejando de dar ese principio de consejo. Y quiero que leamos 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, primera de Timoteo, primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 12, dice así, en el contexto del anuncio de esta epístola. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuimos llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Qué bueno, ¿no? Me gustaba por ese, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hoy en día, hermanos queridos, lo primero que vamos a ver y que le decía este apóstol a este amado tan cercano a él, mira que lo bueno es que vos hagas la buena profesión delante de muchos testigos. Porque va a haber un montón que van a hablar mal de vos, va a haber un montón, así como hablaron mal de mí, así como lo hicieron del maestro de Jesucristo, lo van a hacer de vos, nunca van a estar conformes. Siempre va a haber 2 que te escuchen bien, 4 que digan que está mal, pero vos siempre guíate en hacer las cosas de la buena profesión que la aprendiste. Las demás cosas pasarán, algún momento te vas a sentir encerrado, algún momento vas a creer que no hay salida, pero si te mantenés en la fe y en la buena profesión, si vos tenés ese ancla en el cual es la palabra del Señor, siempre vas a ver que vas a salir favorecido. Qué buen consejo el que empezaba dando, y me gusta cómo él se presenta siempre. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como diciéndole, no se sientan mal porque va dirigida a Timoteo. Va dirigida a todos esos hijos amados, a aquellos que pudieron sacar la esencia del buen aprendizaje de las personas que a su vez que fueron enseñando, también fueron siendo moldeadas a través de la misma enseñanza y el aprendizaje. Porque muchas veces nosotros decimos, enseña bien, enseña mal, o muchas veces lo hemos visto que enseña una cosa pero hace otra, y nos olvidamos que también los que enseñamos vamos siendo moldeados aún en el aprendizaje de otros, porque nadie es perfecto. Y eso es lo que nosotros podemos saber, pero la gracia de Jesucristo nos lleva a ese camino. Y no es que uno tiene distintos niveles y los niveles va superando. Uno está dentro de esta etapa en la cual es una vida nueva. Y todas las cosas que van viniendo a nuestras vidas se correlacionan con esta vida nueva.
vamos nosotros también aprendiendo y de las experiencias vamos sacando nosotros el mejor fruto para poder presentárselo a nuestros hermanos. Y qué bueno tomarlo de esa manera. El nombre Timoteo significa temeroso de Dios. Y justo presenta esta epístola a nuestro Señor, 1 y 2 Timoteo, como nuestro maestro. Es acá como enseña ya a él a Jesucristo como el gran maestro, como el que él se sienta y delante de los alumnos dice, bueno, ahora voy a enseñarle la maestría de llevar adelante la iglesia que estaban haciendo ahí, pero de una manera correcta, para que ustedes puedan siempre de estas palabras acordarse en toda situación que vengan a su vida. Por eso lo presenta el Señor Jesucristo como nuestro maestro. Y ahora no nos presenta. Y hoy estaba pensando, mirando, si uniésemos todo lo que vamos leyendo y aún lo que falta, y mirásemos este pequeño encabezado, cómo presenta cada una de las porciones de la Biblia el Señor Jesucristo, y empezásemos a unirlas en una sola, nos daríamos cuenta realmente qué grande es el Señor. Por eso es que Él dejó estas hermosas escrituras para que no pusiesen una sola, porque es tan grande que no alcanzaría ningún libro para pronunciar cómo es Jesucristo en un todo. Y así nos fue dando la posibilidad de poder nosotros ir metiéndonos en el pensamiento del Señor. Y en esto nos metemos en el pensamiento del Señor como maestro. Por eso si el nombre Timoteo significa temeroso de Dios. Y no cabe duda alguna de que así lo era aquel amado hijo espiritual y fiel colaborador de Pablo, quien desde muy joven comenzó a compartir con el apóstol responsabilidades muy grandes en la iglesia de Dios. A fin de alentarlo, apoyarlo e instruirlo en su ministerio, Pablo escribe a Timoteo 2 epístolas. En la primera epístola el tema es advertencia en contra de los falsos maestros e instrucciones en cuanto al ministro cristiano, sus cualidades y deberes y su relación con la iglesia, el hogar y el mundo. Entonces, siempre él diciéndole, primero defendete de estas cosas. Pero para que esa defensa sea válida, tenés que moverte de esta y de esta y de esta manera. Y fíjese que le dice, en la iglesia, en el hogar y en el mundo. Entonces, una vida cristiana, no solamente en la iglesia, ¿sí? No solamente defenderse, pero no saber qué hacer uno después de la defensa, sino ser correcto en la iglesia, en el mundo y en el hogar. Dice epístolas pastorales, primera, segunda de Timoteo y Tito, son llamadas epístolas pastorales. Se denominan así por estar dirigidas a pastores o ministros encargados de dirigir y cuidar a la iglesia. De estas epístolas, dice un comentador, fueron escritas a dos jóvenes amigos y compañeros de trabajo de Pablo que estaban en perfecta simpatía con él, que se habían puesto bajo su guía personal y que estaban completamente familiarizados con su manera de pensar. No era necesario, pues, explicarle a ellos acerca de la ley, del pecado, de la redención. Tampoco tenía Pablo la necesidad de vindicar en estas cartas su autoridad apostólica o recordar sus filiaciones. Timoteo y Tito habían sufrido con él, pero estos jóvenes compañeros de milicia tenían deberes difíciles que cumplir y necesitaban consejo y aliento. Por lo tanto, estas cartas pastorales abundan en instrucciones para la marcha correcta de una congregación. Se puntualizan las cualidades que deben poseer y desarrollar los guías y responsables de las iglesias, y se hace un énfasis muy marcado en la necesidad de permanecer en la sana doctrina, de permanecer en el corte correcto de la palabra de Dios, ¿sí? En permanecer aquello que es justo en la enseñanza. Vuelvo a decirle, cuando uno enseña justo en la enseñanza, pero eso no significa de que uno simplemente por ser un hijo de Dios está justamente correcto en lo que debe de hacer, porque si no nosotros no tendríamos pecado, ¿sí? A ver, si nosotros cumpliésemos con todo lo que también enseñamos, nosotros no tendríamos pecado. Y la palabra de Dios dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Entonces, cuando uno dice permanecer en la sana doctrina, es siempre llevarse, siempre apoyarse, siempre inclinarse hacia lo que el Señor nos dejó escrito para compararnos nosotros, ¿sí? Y esto también le cabe al que está enseñando. Esto también es para el que lo está dando. Porque de esa manera entonces le hacemos a él veraz, ¿sí?
Entonces, eso es lo que nosotros debemos saber, tanto como hijos como padres, si usted lo quiere decir, tanto como hermanos mayores o hermanos menores, que sería lo correcto. Porque no hay padre acá o hijo, sino hay hermanos mayores y hermanos menores, pero no en la circunstancia para con Dios, sino en la llegada al Evangelio y en el aprendizaje, porque ante el Señor somos todos iguales. Entonces, eso es lo que uno primero tiene que entender para poder entender por qué Pablo le hablaba así. ¿Por qué le decía así? ¿Por qué el Espíritu Santo lo tomaba para dejar estas enseñanzas doctrinales para que nosotros cortemos bien y sepamos en caso de vernos mal dónde recurrir? Así hacemos a Él perfecto. Y así nosotros, nuestra imperfección, vamos camino a la perfección por seguirlo a Cristo. Gloria a Dios que entendemos. Dice, de la sana doctrina y defenderla denodadamente contra los ataques de los errores y falsificaciones que el enemigo de Dios pugna por introducir en el cuerpo de Cristo. Siempre. El enemigo desde un primer momento, y vamos a ver que el enemigo tanto sin disfraz o como disfraz siempre se opuso a cara descubierta a todo lo que venía de parte del Señor. Y no es de ahora, sino fue desde el principio. Y no fue desde Jesucristo, sino desde antes. Y cuando apareció el Señor Jesucristo, ya se le puso enfrente ya. ¿Se acuerda? En el desierto lo tentó ya directamente, como diciéndole, yo soy tu adversario. Pero aunque él podía hacer mucho ruido, poca cáscara, porque sabía que venía el hijo de aquel que lo echó, y venía el mismo que lo echó, y que lo iba a volver a echar, y que lo volvió a vencer, pero ahora lo venció no con el hecho de mostrar de que él lo vencía, sino para que nosotros también pudiésemos disfrutar de esa puja que hubo y que ganó nuestro Señor. De esa manera nosotros vamos detrás de aquel que sigue venciendo. Entonces es imposible que el otro pueda venir de plano, de frente, a querer oponerse a lo que ya ganó nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es eso, ¿no? Corremos con esa ventaja. Vamos nosotros a una lucha que sabemos que ya fue ganada. Simplemente esa lucha que ahora nosotros vamos va a hacer que nosotros seamos pulidos en el pensamiento de Dios. Por ende, la generación que va a venir atrás va a ser mucho mejor que la nuestra, porque vamos puliendo estas cosas del Señor para que el cielo siga haciéndose notar hasta que Él venga a buscarnos. Así que no se preocupe, que Él va a venir a buscarnos. Dice, las epístolas pastorales son las últimas palabras del apóstol Pablo, ya anciano y próximo a terminar su carrera. Escribió primera de Timoteo y Tito en el periodo de la libertad que tuvo después de su primer encarcelamiento. Pero al escribir segunda de Timoteo, estaba nuevamente preso en Roma y listo a partir de este mundo por la puerta del martirio. Primera de Timoteo, temperamento tímido y retraído tenía este hermoso discípulo de Pablo. Destinatario de la epístola, obviamente que sabemos que era Timoteo, tenía un domicilio particular que era Listra, los padres, la mamá era creyente, judía, pero el padre era griego, el carácter de su familia era la abuela y mamá con fe, no fingida, ¿se acuerdan ustedes? Educación, Timoteo tenía estudios de las escrituras, ¿sí? Padre espiritual justamente era Pablo. Es evidente que Timoteo se convirtió siendo aún niño, puesto que unos 16 años después Pablo se dirige a él como joven. Y algunos datos de acá que me gustaría leer, más datos sobre Timoteo para poder comprenderlo a Pablo, ¿sí? En su segundo viaje misionero, Hechos 16:3, alrededor del año 51 después de Cristo, su nombramiento provino de Dios. Fue apartado para la obra por Pablo y los ancianos. Acompañó a Pablo a Troas, Filipos, Tesalónica y Berea. Quedó en Berea hasta que Pablo lo mandó a llamar desde Atenas. Luego Pablo lo envió nuevamente a Tesalónica. Cuando volvió ya Pablo se había ido a Corintio. Colaboró en la escritura de las epístolas a Tesalónica. Más tarde Pablo lo envió a Efeso, a Corintio. Pablo se reunió en Macedonia y tuvo parte en la escritura de Segunda de Corintios. Acompañó a Pablo en parte del viaje a Jerusalén. Si lo acompañó en todo el camino a Jerusalén y a Roma se nos dice, pero después aparece con Pablo en Roma. Más tarde se halla en Efeso, en donde se dirige esta epístola. Se le urge que venga a Roma. Que haya llegado a Roma antes de la muerte de Pablo, no lo sabemos. Se lo nombra en Hebreos 13:23. Como recién salido de la cárcel, era de temperamento tímido y retraído,
y no tan apto como Tito para entenderse con los perturbadores de la iglesia. No gozaba de muy buena salud. ¿Se acuerda? 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23. Él y Lucas fueron los dos compañeros más constantes de Pablo, quien le amaba entrañablemente y se sentía solo sin él. Dice la tradición que después de la muerte de Pablo, su trabajo fue el cuidado de la iglesia de Éfeso y que padeció el martirio bajo Nerva o Domiciano. Esto le haría colaborador del apóstol Juan. ¿Para qué? Para que conozcamos un poquito más de cómo era este discípulo, para poder entender por qué necesitaba de tales o cuales consejos. ¿Para qué uno lo nombra acá? Para que nosotros podamos ver e interpretar por qué habla con tanto amor el Señor Jesús a través de Pablo. Dice, propósito de la epístola. En la iglesia de Éfeso, de la cual Timoteo era pastor responsable, estaba amenazada por dos peligros principales. La herejía de pseudos teólogos, especulaciones doctrinales, conocida más tarde con el nombre de gnosticismo, era el mismo problema que enfrentaba la iglesia en Colosas. Y el segundo era el legalismo de algunos judaizantes, para instruir a Timoteo en la manera que debía de enfrentar a los falsos maestros y en la recta organización del gobierno de la iglesia. Pablo escribe al joven pastor esta primera epístola. Otra vez volvemos a ver, en todo el comienzo de la iglesia siempre hubo una constante, los judaizantes. Y siempre hubo otra constante, aquellos que se tomaban del evangelio para hacer su propio propósito. En este caso nosotros vemos que al principio el gnosticismo siempre fue el que intercedió para hacer el mal, para llevar adelante una cara que no era real del evangelio, para mezclar y sacar sus propios propósitos. De ahí de hecho que se hicieron muchos escritos en copto y los dejaron en Egipto. Y por eso es que muchas veces hay falsas cosas que son sacadas de ahí y encontradas, porque el diablo se encargó de diseminar estas cosas para poder creer que podía ponerle un reto más bajo al evangelio. Pero sabemos nosotros de que hoy en día también siguen eso y sigue el descarado enfrentamiento del diablo hacia el cristianismo, como que por ahora no puede entender de que ya fue vencido y tratando de llevarse la mayor cantidad de personas lejos del evangelio para que se pierdan juntamente con él. Fecha aproximada, dice alrededor del año 65. Se cree que Pablo fue absuelto alrededor del 63 al 64. Sus viajes después de este evento no pueden trazarse con certeza, dice. Se cree que visitó España, luego que navegó a Mileto y a Colosa. De allí fue a Éfeso, donde dejó a Timoteo, y enseguida siguió para Macedonia, desde donde escribió esta epístola. Las palabras clave son sana, referida a la doctrina, a la palabra, a la fe, usada en contraste con la doctrina falsa que estaban proliferando en aquel entonces. Otras expresiones características son palabra fiel, piedad y guardar. Gloria a Dios. Dice, característica de Timoteo son las expresiones buena batalla, buena milicia y similares. Fíjense que acá siempre habla ahora de cómo se refiere no solamente a la manera de andar, de hacer, sino a lo que debe uno de decir y cómo debe comportarse. Se preocupa mucho en decirle cómo debe comportarse él, sabiendo que tenía muchas responsabilidades en una iglesia donde ya estaba siendo atacada a pesar de que era bastante grande. Dice, el primer tema es falsos maestros. Capítulo 1 empieza a hablar de los falsos maestros. Y me gusta como dice, porque hace referencia a Hechos capítulo 20, versículos 17, 28 y 31, donde les dice cómo son estos falsos maestros. Pero quiero que leamos un poquito, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 en adelante, para ver cómo eran estos y por qué le decía que tenga cuidado, ¿sí? Porque en aquel entonces el cuidado se refería no a que Timoteo iba a fallar en decir la palabra de verdad, sino que los demás que venían con estas falsas doctrinas, estas falsas enseñanzas, carcomían a las personas y es como que las personas tenían más adherencia a lo malo y fantasioso que a lo verdadero y a lo concreto del evangelio, porque muchos lo creían muy sencillo y en realidad esto que parece sencillo para muchas personas y digamos para millones de personas les es muy difícil seguir. Porque sin el Espíritu Santo, esto que algunos determinan de sencillo, lo aborrecen porque no lo pueden seguir. Por eso le decía, la gente está más adherida a lo fantasioso
y a lo que ellos quieren escuchar y se prenden. Por eso empieza a decirle, tenés que reconocerlo para saber qué han introducido en esa persona y tú puedas vencerlo con la verdad de la palabra de Dios. En estos tiempos no parecería que es lo mismo, pero es lo mismo. Muchísimas personas se van tras lo fantasioso, lo complicado, lo extremo y creen que esto es viejo y es sencillo. Pero si usted puede mirar su manera de vivir, no pueden tener concordancia con esto sencillo. Entonces, el problema es que sin el Espíritu Santo, esto que creen sencillo no se puede llevar a cabo. Por eso es que nosotros debemos de mirar bien y saber las herejías, porque así está bien dicho, que esas personas meten dentro de las almas y que en realidad esas almas se desvían y no pueden llegar a la salvación. Que debería ser por esta sencilla manera de predicar las buenas nuevas. Dice primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice: como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Como diciendo, te mandé a un lugar para que le dijeses que no enseñan otra cosa, porque se van a terminar desviando, decir, ni presten atención, o sea, que ni enseñen ni presten atención, porque si enseñan están mal, pero si prestan atención también. Porque las personas creen que cuando otro habla de lo fantasioso no pasa absolutamente nada. Pero Pablo le estaba haciendo entender a su hijo amado Timoteo, si le prestan atención, le están prestando atención a demonios que lo único que quieren hacer es correrlo de la verdad. Entonces, no es que yo voy a mirarlo, a escucharlo y después no va a pasar nada. No, porque si vos le prestás atención a la verdad y la verdad entra en tu vida, te vas a dar cuenta que lo que te dicen es una gran mentira y que puede dañarte. Por ende, ¿para qué seguir escuchándolo? Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De las cuales, dice, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, su uso, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Diciéndole, tengo que empezar a hablarte y tengo que decirte, como así te dije a vos que hagan otro lugar, que no enseñen otra cosa, pero que tampoco escuchen. Porque estas cosas que están enseñando, y justo habla de estas personas que querían legalizar y aún no sabiendo, ponían una genealogía que ni siquiera pertenecía a nadie, ¿sí? Y yo vengo de tanto y ni siquiera asistió. Lo único que ponen ahí son cosas que esa ley marcaba para aquellos que estaban en graves pecados, pero que en el Evangelio son perdonados. ¿Para qué volverse otra vez a eso? Entonces le empezaba a decir estas cosas y a enseñar con ese gran temor. Ahora dice, los lobos estaban desplegando toda su fuerza en Creta, donde Tito pastoreaba la iglesia, predominaba el mismo peligro. En Colosas el caso era similar. Dice, el apóstol se refiere a dos amenazas más graves que sufría la iglesia en esos momentos. Esas dos graves, que eran grupos que enseñaban falsa doctrina, diciendo fábulas y genealogías interminables que no servían para nada, y el legalismo de algunos judaizantes. Todas cosas que desviaban de la gracia de Dios. Mire desde dónde y cuándo empiezan todas estas cosas a meterse para poder trabar el Evangelio. Entonces, estaba referida justamente a que él use el ejemplo de la gracia, a que él siempre esté movido a que nunca se olvide de la teoría del rescate, o sea, que nunca él se pueda olvidar cómo fue rescatado. Y le dice en un principio, le hace saber, capítulo 1, versículo 12 en adelante, le hace otra vez saber cómo es que él fue dando a conocer estas cosas en el corazón de él. Dice,
capítulo 1, versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Como diciéndole, no simplemente vos tenés que tomarlo como que yo te lo enseñé por ser yo, sino que tomarlo para que vos, durante todo este tiempo que nos acompañamos, este tiempo que sufrimos, pudiste ver quién me lo enseñó. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía. Enseñándole eso, mira bien, decía, mira bien, porque todas las cosas que nosotros sufrimos y que pasamos, y aún todas las alegrías, fue para que nosotros pudiésemos estar parados en el lugar donde Dios quiere que estábamos parados. Y en estos momentos vos estás parado en ese lugar y a lo mejor vos podés sentir un desaliento por las cosas que vienen. Pero todo lo que hemos aprendido, todo lo que has aprendido y todo lo que hemos sido enseñados, eso es exactamente lo que vos debés poner para que todo siga en la manera recta que Dios quiso. Pablo dice, no comprendió cuán pecaminoso era él hasta ver cara a cara con su Señor y Salvador. Comprendió que su conversión milagrosa tenía un fin: servir de ejemplo del poder de Dios para salvar y velarse del mayor de los pecados. O sea, como diciéndole el apóstol, yo fui tratado por el Señor así, con el motivo de que vos puedas ver que si yo fui tratado así y vos fuiste tratado un poco mejor todavía, es para que las personas puedan entender cómo es que trata Dios a sus hijos y cómo es el proceso del cual van a pasar. No lo hizo el Señor solo para que yo sufra, vos sufre y los demás puedan venir complacidos a hacer lo que quieren. No, es para que haya realmente una buena doctrina a la cual seguir. Algo al cual adherirse, algo al cual nosotros tener siempre una medida para no irnos de un lugar al otro. Y lo que le empieza a decir es buen soldado. Me encanta esto porque dice, las instrucciones son de un buen soldado. En cuanto le dice a él, tenés que mantenerte de la manera en la cual el Señor quiere. Un buen soldado, dice. Porque él veía siempre a los soldados como que tenían disciplina, como que iban creciendo cada uno en lo que iban cumpliendo. Un soldado se portaba bien como soldado, le llegaba una jerarquía, esa jerarquía igual merecía respeto a alguien que estaba mayor, a su vez seguían teniendo otros grados mayores, pero siempre había uno que estaba ahí. Y siempre veía la disciplina que tenía un soldado y cómo esa disciplina lo llevaba a ser parte de un grupo mayor y todos tenían que estar unidos y todos tenían que estar mirando a alguien. Entonces le decía, como buen soldado, o sea, mira a estos soldados que siguen a un hombre y ese hombre aún puede mandar a 100 o a miles o a 5.000, pero siempre es un hombre. Imagínate cómo nosotros no nos vamos a poner esa misma postura cuando en realidad seguimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos sirviendo a Jesucristo nuestro Señor. Debemos de ser disciplinados de esa manera. Siempre el Señor va a poner a alguien para que nos enseñe, nos instruye. Y a su vez el que instruye también va a tener algo. Y esto se termina en la cabeza que es Cristo Jesús. Así que siempre ponete como un buen soldado, decía. Instrucciones para la congregación, luego lo que venía. Pero siempre le decía, ponete como un buen soldado. Dice así, mire, capítulo 1, versículo 17. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor a Él y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Mantente derecho, le dice. Mantente derecho en la disciplina del Señor, porque vos también viste a otros que no se mantuvieron derecho y sufrieron las consecuencias simplemente por querer hacer lo que ellos querían. En este tiempo, como gran maestro, le estaba diciendo, instruyendo a su hijo amado, a Timoteo y a todos nosotros, en el cual nos mantengamos siempre en el buen aprendizaje.
capítulo 2 dice instrucciones de la congregación. ¿Cuál es la primera exhortación de Pablo a toda la iglesia? Que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Lo primero que le dice para la congregación, ante todo, sean agradecidos. Capítulo 2, versículo 1 hasta el 8 dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. O sea, todos los hombres quiere Dios que sean salvos, ¿sí? Y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Primero le empieza a decir, ¿qué te estoy diciendo ahora voy? ¿Qué te estoy dando para la congregación? Que por sobre todas las cosas sean agradecidos. Y por sobre todas las cosas tengan en cuenta que Dios vino a salvar a todos. Que no hagan acepción de persona, pero que no lo hagan aún de persona a persona, ni aún en las oraciones. Dice, no vaya a ser que el Señor los escuche orando, haciendo acepción de personas, porque eso no le gusta. Porque si la voluntad del Padre es que todos vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿cómo ustedes no van a querer también tener esa misma voluntad si el Espíritu de Dios y la mente de Cristo están en ustedes? Por eso le dice, empiezo a decirte lo que le debes decir a la congregación. Ahora dice, ¿cómo? Orando. Y la receta es, ¿cómo hacemos, Señor, para no empezar a hacer acepción? Orando. Porque la única manera que vos te impregnes del propio amor de Dios es teniendo comunión con ese Dios. Así como vos estuviste conmigo, porque Dios lo puso en tu corazón y pudiste ver y conocer todo sobre mi persona, lo bueno es que vos también le digas a la congregación que de esa manera tiene que ser con Dios. Ahora, la manera más correcta es estando en la presencia de Él, es hablando con Él y acompañándolo a Él. Nunca vamos a poder acompañar al Señor si no oramos, nunca vamos a conocer a Dios si no oramos. Nuestra relación con Él es en oración, es en espíritu y en verdad, permanentemente, pero es orando. Así podemos saber nosotros qué es lo que quiere el Señor y así podemos corregirlo nosotros mismos permanentemente. Algunos tardamos más que otros, pero debemos venir a la corrección de Dios. Entonces, le estaba diciendo, decirle a la congregación que lo mejor es orar. Ahora, ¿cómo le dice? Oren por obligación, con desesperanza, oren con desaliento, espíritu de fracaso, angustia, con liviandad. No. Le dice, oren por amor primeramente, oren con fe decidida, con fe persistente, convicción de triunfo por el poder de Cristo, con alabanza, con corazón limpio e íntegro. Tampoco es ir y orar simplemente como una obligación. Dice, bueno, Señor, ya vine porque me dijo mi maestro que tengo que venir y no sé, dice que vos vas a hacer algo y también que tengo que orar por el otro, no sé cómo está el otro, pero oro. No. Es venir con la convicción de que somos hijos de Dios, guerreros de Dios y que nuestro deber está también en oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, no porque Él no lo sepa, simplemente porque nuestro corazón se anuncia delante de Él. Porque he escuchado que muchos también decían, no, Él lo llamamos nosotros el Hijo de Dios porque cada vez que empieza a orar se presenta delante de Dios como si no supiese que está. Claro que sabe el Señor. Pero nosotros disponemos nuestro corazón haciendo saber a nuestro propio corazón que estamos delante de Dios. Es como el famoso, cuidado que está delante de Dios. Por eso decimos, estamos delante de tu presencia. La advertencia viene para nosotros mismos. Entonces que dice, ustedes tienen que hacer así. Ustedes tienen que hacerlo con esa fe verdadera. Con gozo de que ya nuestro general triunfó. Si no, ¿para qué hubiese puesto en la Biblia a través del Espíritu Santo? Dice, yo sé que en el mundo tendréis aflicciones, pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo. O sea, ustedes van a tener las aflicciones hasta que no puedan más. Ahí intercedo yo, ahí estoy yo ya lo vencí. Gloria a Dios por esa manera. Dice, los versículos 9 al 15, dice, tratan del lugar de la mujer en la congregación. Es importante tener en cuenta aquí que se está sentando un principio básico, fundamento en el orden natural de Dios,
para su criatura. Quiero esto para poder aclararlo. Dice, es importante tener en cuenta aquí que se está sentando un principio básico, fundamento en el orden natural de Dios para sus criaturas. ¿Qué es lo que es esta interpretación? Capítulo 2, versículo 9 al 15, que habla, dice: asimismo las mujeres se atavían de ropas decorosas, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, en sujeción, y todas esas cosas que han traído tanta división, ¿no? Tantas cosas que no son correctas. Porque lo que está hablando acá, hermanos queridos, y voy a hablar doctrinalmente, no está hablando quién es mayor que quién, ni quién es menor que quién. Lo que está hablando acá, y es específico en toda la lectura, por eso uno tiene que ponerse a estudiar como corresponde las escrituras, está hablando el plan de Dios para cada uno de sus hijos. Y no está hablando yo voy a derramar en uno, voy a derramar, no, está hablando el plan de Dios para cada uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios tuvo un plan desde el principio, y desde un principio la creación fue dada y manifiesta por el plan de Dios sobre nuestras vidas. No nosotros sobre nosotros mismos, dice. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Ovejas de tu prado somos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos la lectura de la palabra de Dios que permanece para siempre, vemos que había un plan determinado y definido de parte de Dios. Entonces, no es bueno que uno se ponga una carga que no le corresponde a ese, ni que el otro se ponga una carga que no le corresponda, porque Dios nos hizo a cada uno según el plan perfecto que Él tiene. ¿Me va entendiendo? Al hombre lo hizo para algo y a la mujer lo hizo para algo, no que uno es mayor que el otro, sino que uno se va a complementar con el otro. No quiere decir que uno no pueda hacer la labor de este ni este de este, sino que se complementan, y ya tenía doctrinalmente un orden el Señor. Por eso es como para decirle a los hombres, para que usted me entienda, no te hagas el vivo y no le pongas todo a la mujer, porque la mujer tiene que cumplir algo, porque yo tengo un plan especial para la mujer. Y es como decirle a la mujer, mujer, no seas viva, no le pongas todo al hombre, porque yo tengo un plan con el hombre y él tiene que cumplir una función. Y dentro de esa función está cuidarse uno al otro. Eso es lo que está diciendo acá. Está poniendo y exponiendo cuál es el rol de cada uno, que no determina después lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Que eso es distinto. No sé si usted me comprendió. Eso es el principio básico que está poniendo acá en la iglesia. Es lo que está diciendo, que cada uno, según el plan divino que tiene Dios, le puso y le corresponde una tarea, y que Dios va a saber sacar para otra tarea de ese plan que tiene con la mujer, tanto como con el hombre. ¿Sí? Así nosotros nos debemos llevar, y no estar uno encima del otro, ni el otro encima del otro. Dios puso un plan y lo hizo saber. Por eso es que dijo, hizo primero al hombre, después dio a la mujer. Y después por eso dijo, la cabeza es el hombre, y por eso la cabeza del hombre es Cristo. Porque hay un plan definido. Pero no es que uno no pueda hacer una cosa y el otro no puede hacer el otra. No voy a ungir a aquel para esto, ni a aquel lo voy a ungir para el otro. Eso no tiene nada que ver con lo que dice la Escritura acá. Bien, aclarado este tema, vemos entonces y seguimos. Dice, a ver, capítulo 3, dice instrucciones para los responsables de la iglesia. Capítulo 3, responsable para los que llevan adelante la iglesia. Dice, ¿quiere ser obispo? Y fíjese lo que dice capítulo 3, versículo 1 en adelante, hasta el 7. ¿Qué significa la palabra obispo para la iglesia primitiva? Vigilante, inspector, supervisor, superintendente. Me hace reír esa palabra, pero bueno, y acá está. Esto es lo que le empieza a decir capítulo 3. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Eso me gusta en la palabra. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno quiere estar en un lugar de privilegio en el servicio a Dios, que es todo al revés, no vas para arriba, vas para abajo, ¿sí? Porque dice, el que quiera ser mayor, hágase menor, y él vino como el que viene a servir. O sea, esto no va para allá, va para allá. El que va para abajo sube más rápido. Es todo medio intrincado, pero en Dios es así, para que nuestra carne no se gloríe, dice. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, dice, y acá es donde viene la letra chica, ¿no? Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas,
sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Vio cómo lo leí? Bien. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces le empieza a decir, ¿anhela el obispado? ¿Anhela estar al frente? Bien, eso es muy bueno porque quiere decir que se van a esforzar en lo que sigue. No que uno tenga un lugar de privilegio para decir estoy exento de esto. No, al contrario. El lugar de privilegio trae más todavía y más en lo que dice ahí. Entonces, anhela, obispado, buena cosa desea, porque entonces tiene ganas de ser así. Dice, tiene ganas de no ser dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, gobierna bien su casa, tiene su sujeción. ¿Cómo no va a ser bueno anhelar eso? Claro, usted anhela obispado, pero con todo lo que viene atrás, gloria a Dios, dice que haya, todos sean obispos, porque quiere decir que todos quieren cumplir con esto. Qué bueno, ¿no? En este entonces, en esta época, todos anhelamos obispado, pero todos anhelamos tener todas estas cosas en nuestra vida. ¡Qué bueno! Estaría contento el Señor. ¿Quiere ser diácono o diaconisa? Dice versículo 8 al 13. Fíjese las cosas que requería entonces. Ser servidor. Requería por lo menos 10 requisitos. Se mencionan al menos 10 ante los que llaman la atención. ¿Cuál? Honestidad. Entonces, usted quiere ser algo, hágalo. ¿Por qué? Porque estas cosas quiere decir que tienen que venir a su vida, que la está cumpliendo, que está esperando. ¡Qué bueno! ¿No? Uno quiere ser diácono, quiere tener el diaconado, el cuidado de la casa de Dios. Téngalo por bueno, porque tiene estas cosas, 10 cosas por lo menos buenas que el Señor hace exaltar en estos hombres, en estos varones o varonas de Dios. Dice, ¿hay peligro? Claro que sí hay peligro. En la iglesia del Dios viviente. ¿Hay peligro? Claro que hay peligro. ¿Cuáles son los peligros? Hay lobos, hay peligros, desertores, irregularidades, hay que corregir, hay tareas difíciles que cumplir, claro que sí. Pero lo bueno es esto, que está todo eso, dice, ni aun las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Están todas estas cosas, pero está la promesa de Dios por encima de estas cosas. Están todos estos desvíos. Y puede ser que haya algunos de estos desvíos, pero está la promesa de Dios por alto, por encima de todas estas cosas. Hay desertores, claro que lo va a haber. Pero por sobre todas las cosas está la promesa de la iglesia. Por eso nosotros, al igual que este discípulo amado, debemos mantenernos en esta fe que el apóstol Pablo, de parte del Espíritu Santo, nos hace saber. Y después vienen instrucciones para el pastor. Capítulo 4 al 6. Todas las instrucciones que vienen para el pastor. Dice una advertencia clara. Capítulo 4, versículo 1 al 5. Mire. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Puede creer eso usted? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. ¿Será posible esto? ¡Qué bárbaro! Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pero que todo lo que Dios creó, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse si se toma con acción de gracia. Qué bueno, ¿no? Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Mire usted la primera instrucción que le da al pastor. Una instrucción que por ahí nosotros diríamos, pero ¿qué es lo que le dice acá? Y le empieza a decir que hay que cuidarse de aquellos que vienen con hipocresía. Y lo que más sorprende es que en estos tiempos dice que algunos se van a ir de la fe. Apostatarán, se deslizarán, le darán la espalda a Dios. Quiere decir que si le dan la espalda a Dios, se ponen de cara al diablo y lo siguen. Yo no sé qué usted piensa, pero digo, gloria a Dios por estas advertencias. Dice, inmediatamente después del canto del gozo sobre el ministerio de la piedad, el apóstol hace referencia al ministerio de la iniquidad. ¿Sí? Mire usted qué, le dice, mire que está el ministerio de la piedad, pero está el otro también, dice. Dice, los versículos 2 y 3 son una referencia al ascetismo,
pregonado por los que luego llamaran los gnósticos. Recordemos que estos mismos elementos perturbadores habían causado problemas en la iglesia de Colosas. Hoy no tenemos los gnósticos como tales, pero sí subsisten sus errores, ¿sí? O sea que hay otros que también tienen esos errores y que también engañan a personas y que también se dicen buenos cuando son malos, como Umbanda, Quimbanda, Mormones, Testigos de Jehová y todas las sectas que van ahí, que aún están tan embotados que creen, dicen, que le hacen un servicio bueno a Dios. Todavía persisten esos. Gloria sea al Señor. Combatiendo las tinieblas, dice, hay un solo remedio contra la oscuridad. Hay una sola arma contra la mentira. El remedio contra la oscuridad es la luz de Cristo. Y la herramienta preciosa contra la mentira es la verdad. ¡Qué bueno! Leyendo este pasaje descubrimos la estrategia de la batalla del buen ministro de Jesucristo, que se puede resumir, como yo le decía, en que se hagan rogativas, en que estemos prestos siempre al servicio, en que nosotros seamos aquellos de que militamos en la verdad, en aquellos que no nos corrompemos, en lo cual siempre nos aferramos a lo que Dios nos dejó escrito para no desviarnos. Capítulos 5 y 6 habla de la familia, cuidando la familia de Dios. En un resumen de todo el tema, aquí está la actitud básica que debe regir el trato que se dispensa a cada miembro de la congregación. Capítulo 5, versículo 1 dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los jóvenes como hermano, a las ancianas como madre, a la jovencita como hermana con toda pureza. Honra a las viudas, dice. Si le está diciendo acá, empezá a cuidar la casa. Más allá de todas las advertencias, cuida la casa también, porque la casa de Dios es el lugar donde vienen a buscar refugio. Tratemos a la familia de Dios como se merece la familia de Dios. Cuidemos la familia de Dios. Y le dice, capítulo 6, pelea la buena batalla. Capítulo 6 empieza a decirle, acordate de que vos sos un soldado. Acordate de que vos tenés que militar de la buena manera. Acordate de que vos sos un atleta. Acordate de que vos sos un buen sembrador. Esperá, tené paciencia, deshacete de lo que no sirve, está presto al servicio. 3 cosas que podemos relucir de estas 3 maneras que le decía que tenía que llevarse en la vida de cristiano. Pelea la buena batalla, dice. Podríamos decir que 1 Timoteo es una exposición de la buena batalla y la mala batalla. Dice, el Señor señala con mucha claridad la conducta y los resultados de ambas militancias. Podemos resumirlo en poca línea. Conducta, batalla, frutos ganados y resultados. Batallas malas, batallas buenas, frutos buenos, frutos malos. Gloria a Dios. Porque el Señor empezaba a decirle de qué manera debía comportarse, cómo debía estar, cómo él debía mantenerse, en diciéndole, mira, queridísimo discípulo, si sos un soldado de Cristo, fíjate cómo llevan los soldados su vida, pero hacelo para Cristo. Si sos un buen sembrador, fíjate cómo hacen los buenos sembradores, cómo esperan, cómo siembran, cómo riegan, cómo cuidan. Si sos un buen atleta, fíjate cómo hacen los buenos atletas. Fíjate que ellos se abstienen de un montón de cosas, dice, y qué hermoso cuando dice, se abstienen de cosas para tener una corona corruptible. ¿Cuánto más nosotros vamos a abstenernos para tener una corona incorruptible? Si ellos son capaces de someter su carne por algo que es ficticio y que va a pasar, ¿cuánto más nosotros vamos a sujetar nuestra carne por algo que es glorioso y eterno? Por eso les da estas 3 maneras de mirarse a sí mismo para mantenerse en esa fe, que estaba siendo perseguida la iglesia y que estaba teniendo herejías de parte de otro, que le estaba consumiendo la congregación y que muchos estaban desertando y algunos apostataban. Y estos mismos que hoy lo escuchaban con gran delicia, a los mismos al día siguiente se ponían de la otra vereda y lo enfrentaban. Y claro, este joven se sentía, pero ¿cómo? Si aprendiste acá, recibiste acá, ¿cómo es que decís que ahora es malo lo que vos aprendiste? Si yo sé de dónde lo aprendí y quién me lo enseñó. Y hoy en día pasan esas cosas, hermanos queridos. Y pasamos ahora a 2 de Timoteo. Acuérdese, 1 Timoteo y Tito fueron escritas cuando él estaba en libertad de su primer encarcelamiento. Y 2 de Timoteo cuando él estaba en su segundo encarcelamiento. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder nosotros definir por qué la manera de hablar de este apóstol a su hijo amado Timoteo. Y para entrar en 2 Timoteo, que lo trata también a nuestro Señor como el maestro,
Vamos a leer 2 Timoteo capítulo 2 versículo 14 y dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Qué buenos consejos, qué bueno sería tener la capacidad espiritual para tomar estos consejos. Porque los consejos que le da no solo son para Él, sino que proféticamente llegan hasta nuestro tiempo y dirán hasta que el Señor venga. Pero dice, procura. Y lo bueno es que el consejo, como un padre bueno, no le exige, sino le dice, procura. O sea, hacé. Si vos te pones 10 cosas para hacer, tratá de hacer 9, ¿sí? Buenas. Y en ese procura te doy una ventaja hasta que alguna te salga mal, pero volvete inmediatamente. Le dice con ese amor, procura, no diciéndole, mirá que vos tenés, sino procura, tratar de hacer todo lo más posible, todo lo más posible que vos puedas siempre tratar de hacer, y si podés un poquito más, dale más, porque dice, procura con diligencia, o sea, procura, y en ese procurar tratá de esforzarte, ¿sí? Dice, en presentarte a Dios aprobado, o sea, trata de hacer todas las cosas lo mejor que se pueda, pedirle ayuda, agarrate de la vida eterna, agarrate del Espíritu Santo, agarrate de las promesas de Dios, agarrate de donde puedas del ancla de esta vida, pero ¿para qué? Para que vos con diligencia trates de cumplir la mayor cantidad de objetivos por día. Qué bueno sería hacer una lista, ¿no? Todos los días, ¿sí? Hoy tengo que hacer esto y esto, y hasta al final del día hice... Bueno, una. No, hay que tratar de hacerlo. Con diligencia, dice. ¿Sí? Aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Mire que le dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Dice, procura de hacer lo bueno, dice, para presentarte delante de Dios y que no tengas que estar 2 horas pidiendo perdón y una para decirle las cosas buenas que hiciste. Procura, dice, presentarte, pero de una manera, que no tengas que avergonzarte, sino que tengas que agradecer más que nada. Procuran decirle, Señor, sé que hice mal esto, pero Señor, hoy con tu fuerza pude hacer esto. Señor, vos me acompañaste y se pudo hacer con mis hermanos esto y esto. Señor, yo sé que hoy vos nos acompañaste y aún en el país se pudo hacer esto y esto. Fíjese cómo se va agrandando la cuestión de ser un ente filiatorio del cielo, ¿sí? Y eso es lo que le decía, por eso el consejo siempre viene con cariño. Qué bueno. Y dice, la epístola de 2 Timoteo es la última carta escrita por el apóstol, mientras el anciano luchador estaba en la cárcel, esperando el tiempo de su partida, redactó bajo la unción del Espíritu Santo estas últimas palabras dirigidas a Timoteo, su amado hijo espiritual, amigo íntimo y colaborador fiel de todo su ministerio. Qué bueno. En ella exhorta repetidamente a permanecer fiel a pesar de toda la oposición. Fe, firmeza y triunfo. Mire lo que le dice. Fe, firmeza y triunfo. No le está diciendo cosas que pueden llegar a decirle de que se lo hagan caer. No, siempre fe, firmeza y triunfo. Qué bueno. Propósito de la carta. Un breve resumen del último itinerario de Pablo nos ayudará a comprender mejor el espíritu de la epístola. Después de que Pablo hubo dejado a Tito en Creta, navegó al norte intentando pasar a Nicápolis por el camino de Troas y Macedonia. Trófimo, su compañero de viaje, se enfermó en el trayecto y se quedó en Mileto. Navegando a Troas, el apóstol permaneció en la casa de uno llamado Carpo. Para ese tiempo se levantó la persecución en contra de los cristianos, instigada por el emperador Nerón, quien lo acusó de incendiar a Roma. La Biblia no menciona la persecución nerodiana de los cristianos, pero esa circunstancia es el telón de fondo de cuanto menos 2 libros del Nuevo Testamento, 2 Timoteo y 1 de Pedro posiblemente. Y también hasta 2 de Pedro también fue escrita en esta persecución que lo llevó al martirio a Pablo y según algunas tradiciones a Pedro también. Pablo, el jefe reconocido de los cristianos, fue arrestado probablemente en Troas y su arresto debe haber sido tan repentino que algunas de sus pertenencias se quedaron atrás. ¿Se acuerda 2 Timoteo 4:13? Que le dice, tráeme el capote y también mayormente los pergaminos, porque fue tanto que lo agarraron los romanos que se olvidó esas cosas que para él eran esenciales. Esta vez fue arrestado por agentes de Roma y no como la primera vez por los judíos. Al llegar a Roma, el apóstol fue colocado bajo fuerte custodia. Sabiendo que su martirio se acercaba, escribió esta
su última carta a Timoteo, para pedirle que se apresure a él, ir a él a Roma. ¿Cuánto habrá necesitado a su hijo en estos últimos momentos? También escribe la epístola para reiterar su exhortación anteriores, para animarle en sus deberes, para fortalecerlo en vista de fechas de persecuciones venideras. Fecha aproximada en que se escribió 66 a 67 después de Cristo. Y me encanta esto porque dice, guarda, persiste, esfuérzate, soporta y cumple. Escúcheme bien. Palabras que, puestas en el contexto de otras palabras, no sonarían tan fuertes, pero que acá, sacadas y puestas todas juntas, dan a conocer realmente cómo debe ser nuestro ministerio. Dice, guarda, persiste, esfuérzate, soporta y cumple. Son todas palabras que son todas de aquellos que tienen ánimo de seguir. Son todas palabras de aquellos que tienen ganas de aprender. Son todas palabras de aquellos que saben que van a venir persecuciones y lucha, pero saben cuál es el final. Son palabras de aquellos que dicen, si soporto, cumplo, porque no voy a soportar simplemente para decir que soy capaz de llevar algo. Soporto con un propósito, soporto para que los demás entiendan, soporto para que haya extensión, soporto para que pueda haber una multiplicación, soporto para que los demás vean que se pueden soportar y así muchos que soportan pueden cumplir. Por eso le dice, guarda, si yo guardo tengo, si yo persisto, quiere decir que alguien va a guardar lo que yo pude guardar. O sea, dice, yo sé quién es creído y sé que el depósito mío está seguro en las manos de quien creí. Él dice que es fiel para guardar mi depósito. O sea, le está diciendo, mira que estas palabras te van a llevar a que tengas el cumplimiento de lo que vos empezaste a ver. Dios no es alguien que te dice, soportá simplemente para ver el dolor en vos. No. Dios es tan bueno y tan amoroso que nos hace advertencia de las cosas, pero también nos dice que la gracia está sobre nuestras vidas y va a sobreabundar entonces simplemente lo que va a venir después de este sufrimiento, de este soporte, de esta llenura, de esta persistencia, porque vamos a tener que cumplir. Y no se olvide que el Señor quiere que cumplamos en gozo. Yo no creo que el apóstol quisiera ver triste a este muchacho que tanto quería. Dice, divisiones principales del libro, gratitud y aliento y exhortación, aliento en el campo de la labor, aliento en el campo de batalla y el final de un vencedor. Qué bueno. Gratitud, aliento y exhortación, capítulo 1, dice, doy gracias a Dios. Otra vez de nuevo, la gratitud y la alabanza era un hábito en la vida de Pablo. Recorre otra vez los comienzos y los finales de las epístolas del apóstol. Gratitud, alabanza y adoración son nota constante, motivo de gozo y gratitud tenía Pablo en Timoteo. Fíjese lo que vamos a ver, 2 Timoteo, capítulo 1, vamos a empezar con lo que dice Pablo. Capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Nunca se olvidaba Pablo de interponer lo que venía del cielo primero y después lo que deseaba su corazón. No era una manera de jactarse, sino al contrario, una manera de que todos supiesen que lo primero que presentaba era lo que venía del cielo. Y después lo que él tenía en su corazón, que obviamente se correspondía con lo que venía del cielo. Y fíjese lo que dice ahora, versículo 3 al 5, dice, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, le dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. Qué bueno, ¿no? Qué bueno es que al acordarse de alguien uno tenga los mejores recuerdos. Qué bueno que al acordarse de alguien uno tenga, hacerle saber el propósito que el otro está correctamente, animarlo en las buenas cosas del hermano. ¿Cuántas veces le han mandado a usted un saludo así? Buenos días, hermano querido, qué bueno es lo que usted está haciendo en el Señor. Qué bueno saber que usted está al igual que nosotros prendido al Señor y multiplicando la obra de Dios. Qué glorioso que nuestro Señor Jesucristo al tenerlo a usted de compañero y de siervo.
Qué bueno, ¿no? Qué aliento, qué buen padre que es este apóstol. Mensaje de aliento, dice. Y acá lo que voy, dice el ancla segura, versículo 12. ¿Se acuerda lo que dice en Hebreos capítulo 6, versículo 19? Que nosotros tenemos el ancla más segura para nuestra alma, y que es la palabra de Dios. Y fíjese lo que dice en el versículo 12 del capítulo 1. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Lo que yo le decía, las cosas que venían, persecuciones, peligros, tormentas, desánimos, pobreza, hermanos que lo abandonaban, no era nada con referencia a lo que él había creído y a lo que él sabía y a lo que él entendía de quién lo había escogido. ¿Sí? La palabra de Dios que se le había dado a este apóstol, lo que él había pasado y cómo lo había conocido a Cristo, es lo que le hace decir, mire que yo sé en quién creí. Yo sé que creí en alguien que es muy poderoso, porque las cosas que hizo en mi vida no fueron de un convencimiento casual. No, él me frenó en mi carrera locada por ir en contra del mismo. Y me frenó y me explicó por qué no debía hacerlo. Y después él se agradó y me dio por gracia lo que yo creía que no iba a alcanzar. Cuando yo me frené y me di cuenta que era un perseguidor de la iglesia que creía que estaba defendiendo, me sentí yo como el mal vil. Pero así, sintiéndome así, me dijo, no, pero no te estoy frenando simplemente como una penitencia, sino para decirte que te escogí porque vos vas a enseñarle a aquellos que todavía no conocen. ¿Cómo no va a decir que es gracia? Por eso le dice, mire que yo sé en quién creo. Y yo sé que él me dijo a mí cómo me iba a guardar. Entonces, yo creo que mi depósito está guardado por él. Pase lo que pase con este depósito, sé que es de parte de él y está guardado por él. Por eso lo que está dentro no peligra porque es de él, pero lo que está afuera tampoco porque él determina cuándo. Qué bueno el consejo que le empieza a dar. Qué bueno es decirle, por eso te estoy diciendo que aunque vengan todas estas cosas, tenemos nosotros este ancla tan hermosa que es la palabra, pero también este ancla tan hermosa a quien le hemos creído, como diciéndole, no sabes a quién te presenté. ¿No crees que el mismo que yo te presenté es el mismo que está en tu vida? No lo tengo yo solo, ni tampoco yo soy el que digo que solamente es para mí, es para todos. Y todos, porque en un momento va a ver que le dice, no solo para mí, sino todo para los que aman su venida. O sea, diciéndole, no solo es para mí, sino para todos los que van a amar su venida. ¿Usted no ama la venida de Cristo? ¿Cómo uno cree que las promesas también son para usted? En las tempestades de la vida solo están seguros aquellos que depositaron su vida en las manos del Señor Omnipotente. Gloria a Dios. Aliento, dice en el campo de la labor, capítulo 2. ¿Y qué le dice? Tú, pues hijo mío, esfuérzate. O sea, siempre la demanda es seguir adelante. Siempre, no importa que uno quede por alguna circunstancia, siempre adelante, le dice, capítulo 2. Qué bueno. ¿Y cómo le dice? Vamos a leer capítulo 2. Versículo 1 al 6, dice así, mire, tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y acá están las tres cosas que yo le estaba hablando en 1 Timoteo. Que le está diciendo, vos sacá lo mejor de todos aquellos que vemos en este entonces que tienen disciplina y que tienen buenos frutos al esperar. Sacá lo mejor de los soldados. Sacá lo mejor del atleta. Y sacar lo mejor del labrador, pero llévalo a la palabra de Dios, llévalo al diario vivir en esta vida de cristiano. Entonces, sé disciplinado, sabe retener lo bueno y lo malo para tu vida y también sabe sembrar y esperar la cosecha. Qué buen consejo, hermano querido. Yo lo tomo para mi vida, lo tomo para mi vida. Y hay que hacer disciplina en nuestras vidas.
Disciplina significa al estar siempre en el mismo temperamento del Señor, ¿sí? A ser constante permanentemente, a pelear la buena batalla en oración, a siempre estar asido a la vida eterna que nos dio Dios, a correr permanentemente al consejo en la palabra del Señor. Y también hacerlo como un atleta, no golpear el aire, sino golpearnos a nosotros mismos. ¿Qué significa? Mirarnos nosotros primero. ¿Qué significa? Ponernos nosotros primero antes para juzgar a otro. ¿Qué significa? Siempre nosotros saber que a veces vamos a sufrir no penalidad, sino restricción en nuestras vidas. ¿Pero por qué? Porque nosotros queremos llegar legítimamente a la corona de vida. Y también nosotros aprender y sembrar. Sembremos porque nosotros esperamos, trabajemos la tierra, sembremos. No importa si cosechamos nosotros, cosecha otro, no importa, estamos dentro del trabajo y la labor del Señor. Sembremos, esperemos como buen campesino, pidámosles la lluvia de bendición al Señor, que Él lo riegue, que Él le dé el crecimiento, pero que nos encuentre así en la tarea de sembrar y esperar. Qué buen consejo que le daba. Por eso le decía, tenés que estar aprobado. Capítulo 2, versículo 14 al 26 dice, tenés que estar aprobado. En las dos cartas a Timoteo encontramos instrucciones muy precisas sobre las cualidades que debe tener y desarrollar los siervos espirituales. Dice, recordemos que el problema candente en la iglesia de Éfeso eran los grandes teólogos que se desviaban de las sanas palabras de la doctrina de Cristo, llegando a proclamar falsedades y herejías muy grandes. Por ejemplo, la que hallamos en capítulo 2, versículo 18. Fíjense que le dice, capítulo 2, versículo 18, dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado y trastornan la fe de alguno. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuál era el problema que era acá, que había? Dice, desviaron la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado y trastornan la fe de muchos. Mire cuál era el grave problema. Por eso le dice, mantente aprobado. Le dice, capítulo 2, versículo 14 al 16. Recuérdales esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras las cuales nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad, mas evita profana y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad. Sus palabras carcomen como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Entonces siempre le dice, mantenete así, mantenete aprobado. Tenés un montón de que vos viste qué le pasó en el desvío. Acá le nombra dos. Pero fíjese que había muchos más ahí. Y dice, mantente aprobado, mantente en esta línea en la cual siempre estuvimos y vos viste que aún a pesar de las penalidades nos mantuvimos siempre ahí. Porque le dice, vos me viste cómo fue mi fe, vos me viste las cosas que me pasaron, pero me viste cómo Dios me mantuvo. Entonces cree que Dios también te va a mantener a vos. Y vos viste a qué le pasó a aquellos que empezaron a hablar cosas que no debían, que como la gangrena empezaron a comer, porque uno no puede saber por qué las almas le prestan atención o le siguen y no buscan en la palabra a ver si le está diciendo la verdad o la mentira. Y hablan y trastornan la fe de otros diciéndole cosas que todavía no sucedieron. Entonces, ¿para qué ir tras las disoluciones de aquello cuando está la verdad y la felicidad del Evangelio de Cristo? Qué bueno el consejo que le daba. Hermoso para tomarlo para nuestras vidas. Qué bueno. Dice, tiempos peligrosos, aliento en el campo de batalla, capítulo 3. Y dice, en el intento resuelto de Satanás de frustrar la obra de Cristo, se intensifica a medida que nos acercamos al fin de los tiempos. Los ataques serán, como desde los primeros días de la iglesia, sin disfraz. Persecuciones, oposición directa de los hombres malvados, incrédulos e impecables, o ataques con disfraz. Falsos teólogos, profetas mentirosos, religiosos con apariencia de piedad, pero totalmente vacíos de ella, magos religiosos, obradores de milagros y prodigios mentirosos y muchos otros más. ¿Qué tal, ¿Cómo estaba la iglesia en aquel entonces? Quiero leer los capítulo 3, versículo 1 al 9, por favor. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, como ahora, ¿no? Porque habrá hombres amadores de sí mismos,
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, imitadores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. De estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Habrá la de James y Jambres, aquellos, ¿se acuerdan? Que Moisés hacía un milagro y querían imitarlo con tal de que Faraón dijera, sí se puede hacer. Aún persiste esto, ¿no? En el cual dice, Jesús te sanó. Sí, yo también en el nombre tal cual te lo sano. No, pero Jesús te sana para poder ser libre y poder ir al cielo. El otro te sana para que vos así, sanito, te puedas ir al infierno. Que ahí está la gran diferencia. La diferencia es dónde va uno y dónde va el otro. Lo de Egipto le decía, sí, yo también lo puedo hacer para seguir siendo mago y para seguir esclavizando a las personas. Le decía, no, Moisés le está demostrando para que sean libres. Hasta el día de hoy hay algunos que dicen, no, pero si yo te mato un chivo, una cabra, una culebra y un sapo y vos sos feliz. Sos feliz para irte al infierno. El Señor Jesucristo me dice, te voy a librar de pecado y no pecarás más y tendrás una vida conforme a la que ahora yo te llamé para que vos seas eternamente adorador de mi gracia. El problema es el final. Entonces le decía, cuidado, tiempos peligrosos, cuidado porque la gente con tal de no tener una vida correcta, de no abrazar la vida del cielo, va a querer siempre a aquellos que le dicen que pueden abrazar una vida terrenal y aún ir mejor. Esos tiempos peligrosos que están pasando ahora, donde las personas no quieren que le digan, no, pero esto es pecado, debe salirse de tu vida porque te lleva a la perdición. Eso no quieren. Quieren que con el pecado alguien les haga un favor en el cual puedan vivir tranquilamente o mejor, pero sin sacar el pecado. Por eso van a alguien de yeso, a alguien de hueso, a alguien de cemento, a alguien de tela, que no escucha, que no ve, que no habla, y le dicen, si vos me pudieras hacer, yo vengo siempre a dejarte esto tal y cual, y nunca les habló. Que cuando se termina el día lo sacan de una reja y lo llevan y lo ponen en un lugar donde va siempre estático. Pero cuando viene el Rey de Reyes, el Señor de Señores, cuando yo me acerco a tu alma y me acerco a tu vida, y vas a ver que hay muchas de las cosas que están ahí no se corresponden para poder ir al cielo, tenés que sacarla de esta vida y te voy a ayudar con el Espíritu Santo. Ahí no. Por eso es que hoy le dice, tiempos malos, cuidado que vienen estos engañadores. Y yo me pregunto, ¿en este tiempo también habrá esa gente? ¿Habrá eso que no le importa el pecado de las personas, simplemente que las personas se arrimen a los demonios para que ellos se sientan gratificados ahora en este tiempo y no le importe que después se vayan al infierno? Sacerdotes de Satanás que no le importa incluir a grandes, a chicos, a mujeres, a niños en la perdición y en la disolución de ellos. ¿Habrá? Mire que las cosas que nosotros nos enfrentamos, y el apóstol Pablo ya lo estaba diciendo. ¿Cuál es esa actitud frente a los peligros que amenazan al pueblo de Dios? ¿Duda, miedo, pesimismo, desaliento, resignación frente al mal? ¿O firmeza en la palabra? Confianza, claro sentido de la victoria, espíritu de poder, de amor y de avance contra el enemigo. Mire la diferencia que hay, ¿no? Cómo nosotros debemos ponernos. Si pudiésemos tener esas cosas, si nos aferraríamos cada mañana al Espíritu Santo, esas cosas vendrían a nuestras vidas y saldría triunfante el Evangelio de Cristo por sobre toda la mayoría de las almas. Eso es lo que debemos entender, hermano querido. Y eso es lo que le decía acá el apóstol a su hijo amado. Debes entender que el propósito que las almas sean salvas juntamente con vos. Hay tanto lugar en el cielo que sería una pena que quede tanto lugar cuando venga el Señor a buscarnos. Tratemos de, y no se va a poder llenar, así que tratemos al menos de que se pueda ver gente en el espacio tan grande del cielo que nos tiene preparado a todos. ¿Para qué vernos tan lejanos uno al otro?
Más vale que haya una cadena de hermanos en el cual llegue el saludo de nube a nube, ¿no? Gloria a Dios. Resistiendo a pie firme, dice. Dice el triunfo, capítulo 4, versículo 6 en adelante. El veterano guerrero de la cruz, lleno de las cicatrices de la batalla, contempla retrospectivamente la dura y prolongada lucha y exclama triunfante: he vencido. Qué bueno. Estaba solo en la cárcel, a causa por la cual había dado su vida, se veía amenazada por la persecución y por la apostasía. Sin embargo, no hay ni el menor indicio de que le pesara haber entregado su vida al servicio de Cristo y de la Iglesia, ni intimación de duda de que la Iglesia, en aquel momento aparentemente derrotada, no triunfara al final. Las palabras finales de Pablo son un grito de triunfo: la batalla ganada, la carrera acabada, la fe intacta, la corona resplandeciente y el encuentro tan anhelado cara a cara con el amado Señor. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y no solo a mí, dice, sino también a todos los que le aman. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno poder uno tener esa capacidad de poder decir lo mismo que Pablo! He finalizado la carrera, ¿no? He acabado la batalla, la he ganado, con una fe intacta. Qué bueno este gran consejo. Y dice, me espera la corona de vida, me espera la corona, me espera, qué hermosa corona. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice, por lo demás, por lo demás de todas estas cosas, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¡Qué grande! Mira otra vez la voz profética. Aún esa voz profética se escucha el día de hoy. Y aún aunque le estaba despidiendo de su discípulo, se puede abrir de nuevo y escuchar en la eternidad la voz profética que dice, y no solo a mí, ojo, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Gloria a Dios, levante su mano en alto, porque todos los que amamos la venida de Cristo tenemos esa corona también en el cielo. Qué bueno, qué grande el Señor, qué buen consejo. Cómo se habrá sentido Timoteo tan amado, y ahora usted puede comprender cómo se habrá sentido compungido su corazón, aunque sabía que su maestro se iba con el maestro de los maestros, aunque sabía que el anciano iba ya a no necesitar de dar consejos, sino de recibir la vida eterna, aunque sabía que este guerrero valiente ya no se iba a buscar más cicatrices, sino a ser curado. Debía sentir la pena de que se le iba al maestro, ¿no? ¡Qué grande! Hay muchos de nuestros hermanos que ya partieron y que uno hubiese querido retenerlos un poco más. Vamos y pasamos entonces a Tito. Gloria sea al Señor. Vemos a Tito, este otro hijo amado también del Señor, ¿no? Y que presenta al Señor Jesucristo como nuestro modelo. ¡Qué bueno! ¡Qué modelo!, ¿no? Jesucristo nuestro modelo. Y vamos a leer Tito, capítulo 2, versículo 14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mire, el modelo para tener buenas obras, se diría. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nuestras buenas obras van a tener siempre un buen modelo. Nosotros vamos a tener un buen modelo para hacer buenas obras. Tito, otro amado fiel y colaborador de Pablo, ejercía el pastorado en un lugar difícil. Pablo le escribe bajo la unción del Espíritu Santo para instruirlo y animarlo en su ministerio. El tema de la epístola es, pues, sobre la organización y el gobierno de la iglesia, con la exhortación constante a la permanencia en la verdad de la palabra de Dios y la fidelidad al Señor Jesucristo. ¿Cómo el Señor puede hacer que una persona ame tanto a los que crecieron conociéndolo a Él? Destinatario de la epístola. Tito, colaborador de Pablo. Todo lo que sabemos de Tito se halla en las epístolas de Pablo, pues no se lo mencionan en los hechos. Dice, era griego, joven. Posiblemente su hogar estaba en Antioquía y fue Pablo quien lo llevó al Señor. Conocemos que acompañó a Pablo y a Bernabé en el viaje a Jerusalén en ocasión del gran concilio, cuyo tema fue la tan debatida cuestión de la circuncisión de los convertidos gentiles. ¿Se acuerda? Hechos capítulo 14, 24 al 15, 2. Dice, luego de esto volvemos a hallar a Tito junto a Pablo en su tercer viaje misionero. Está con el apóstol en Efeso,
desde donde es enviado a Corintio para atender problemas que se habían suscitado en la iglesia y para iniciar la ofrenda destinada a los hermanos necesitados de Jerusalén. Al regresar de Corintio, se unió con Pablo en Macedonia, y ambos se consolaron y se regocijaron de la reacción favorable de los creyentes de Corintio. Tito regresa luego a esa iglesia para continuar su misión y llevar la segunda carta del apóstol, o sea, segunda de Corintio. El amor y la confianza que el apóstol Pablo había depositado en este joven soldado de Cristo son evidentes, y en esto Tito es muy parecido a su compañero de milicia Timoteo. Luego de la mención de Tito en la carta a los Corintios, lo próximo que sabemos de él es el contenido de la epístola que lleva su nombre, la que estamos estudiando. Dice, para ese tiempo Tito se hallaba en Creta. Evidentemente Pablo había estado allí con él. La opinión general es que después de ser liberado de su primer encarcelamiento, cerca del año 63 después de Cristo, Pablo volvió hacia el este e incluyó Creta en su itinerario. Dejó allí a Tito para ordenar y encaminar a los grupos de cristianos. Cuando Artemas y Tíquico lo reemplazaron, Tito debía de ir al encuentro de Pablo a Nicápolis, al este de Grecia. Parece evidente que acompañó a Pablo hasta Roma y de allí partió hacia un ministerio en Dalmacia, que es la ahora Yugoslavia. Cuenta la tradición que siguió guiando a la iglesia en Creta y que murió en paz a una edad avanzada. Hablamos de Tito. La iglesia en Creta. Creta es una isla al sudeste de Grecia. Estaba sumamente poblada, tanto que se la llamaba Isla de 100 ciudades. Creta era sede de una civilización antigua y poderosa. Sus habitantes eran famosos arqueros y marinos avesados, pero su moral era muy mala. Tan famosos eran los cretenses por sus mentiras y engaños que los griegos acuñaron el verbo cretizar como sinónimo de mentir y engañar. Qué hermosos hermanos. En los tiempos en que Pablo escribió a Tito, vivían en Creta gran número de judíos. No se sabe quién llevó por primera vez la buena nueva a Creta, pero es muy probable que fueran aquellos que presenciaron el acontecimiento de Pentecostés y se convirtieron bajo la poderosa palabra inspirada de Pedro. No se menciona en el Nuevo Testamento ninguna visita apostólica a la isla, salvo la ocasión en que Pablo pasó por ahí en su primer viaje a Roma como prisionero. Sin embargo, es evidente que el apóstol tuvo allí un ministerio fructífero. Tito 1:5. Propósito de la epístola. Similar al de las cartas a Timoteo, Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, instruye a Tito sobre la forma de guiar la iglesia y de enfrentar a los falsos maestros. Se ve que por todos lados estaban esto. Fecha aproximada en que se escribió, 64 a 66 después de Cristo. Palabras claves: salvador, sana, prudente y buenas obras. Capítulo 1 dice, gracia, misericordia y paz. Capítulo 1, versículo 1 al 4. Estas palabras tan repetidas por Pablo no son una fórmula de cortesía, sino tanto las repite el Espíritu Santo en sus cartas al pueblo de Dios. Pensemos una vez más en su hondo significado. Todo lo que es de Dios viene envuelto en estas magníficas manifestaciones: gracia, misericordia y paz. Dice, nótese el principio del saludo, capítulo 1, versículo 1, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es la piedad. En su lucha contra los falsos teólogos, el apóstol, bajo la unción del Espíritu Santo, repite una y otra vez y en distintas formas que la verdadera doctrina se refleja en una vida de santidad o piedad. El conocimiento falso, en cambio, produce impiedad. Vamos a leer Tito, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice, Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Lo que está diciendo que cuando uno está puesto en la verdad de Dios,
sí o sí viene piedad a la vida de esta persona. Y cuando uno no está puesto en la verdad de Dios, lo primero que viene y se hace saber como fruto es la impiedad. ¿Qué quiero decir? Que muchas personas dicen ser hijos de Dios, pero los frutos que tienen son de impiedad. Jamás perdonan, siempre están criticando, nunca son capaces de arrimarse, no existe diariamente el perdón. Entonces eso viene de la impiedad. Ahora, aquel que se acerca a la verdad de Cristo, más allá de los errores, vienen los frutos de la piedad. El saber corregirse, el pedir perdón, el estar siempre asiduo a la palabra, el poder contemplar al hermano, el sumar a las personas al pueblo de Dios. Y eso es lo que le decía Pablo a Tito, que debemos darnos cuenta de estas cosas. Y lo primero que dice, requisito de los responsables de la iglesia. Capítulo 1, versículos 5 al 9 dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, pero también puede exhortar con sana enseñanza y convencer a los que los contradicen. Lo mismo que le había dicho al otro discípulo, se lo dice a esto. Por ende, nosotros debemos saber que es de parte de Dios y es verdad en todo y cada uno de los lugares donde están los hijos de Dios. Cuando Dios hace saber estas cosas, es para que nosotros sepamos que es la única manera de cual poder mantenernos firmes en la fe que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso es que lo dice repetidamente y por eso es que lo da a entender repetidamente. Por eso vuelve a decir, capítulo 1, versículo 10 al 16, otra vez habla de los falsos maestros. Capítulo 1, versículo 10 al 16, fíjese que es lo mismo y pasa en toda y cada una de las iglesias que van haciendo. Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, sus propios profetas, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto reprende duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos le niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No hay manera de que puedan hacer algo bueno. Vendría a ser en el castellano nuestro, ¿no? Por más que se esfuercen de decir que son buenos, no les sale hacer nada bueno. Pueden decir que son buenos y pueden dar a entender que lo que ellos profesan es bueno, pero los resultados no lo son. Quiere decir que entonces no era bueno. Ahora, cuando nosotros nos aferramos a la palabra del Señor y a la vida, como el Señor dice, en comunión con el Espíritu Santo, los hechos después y las obras son buenas. Por ende, entonces las personas deberían sacar conclusiones y decir entonces bueno lo que dicen. Pero no sucede así. Por eso le dice, tened cuidado de estos. Porque encima que dicen ser buenos y sus obras son malas, las personas siguen lo que ellos creen que es bueno y aún continúan siguiendo sus malas obras. Parece algo no bueno ni lógico, pero aún el día de hoy es así. Alguien les puede decir, juntémonos para esto, y el otro, y ven que los resultados son malos, y siguen siguiendo a esas personas. Por ende, nosotros sabemos que cuando nosotros decimos las palabras que son celestiales, no miran las buenas obras y desprecian lo que es correcto.
No me diga a mí que es una locura, porque ya lo dijo Pablo. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a nosotros, los que nos salvamos, que es poder y potencia del cielo. Pero lo que nosotros estamos en la lucha, hermano querido, al igual que este discípulo y el consejo, es para que esas personas puedan venir a lo bueno. Un pueblo notable, dice, hermanos queridos, para terminar. Un pueblo notable. Qué bueno el propósito de Dios, que sea muy claro en nosotros. Versículo 14, me encanta porque es cortito, pero dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Mire el último consejo que le da a Tito para con las palabras del pueblo de Dios. Dice: y aprendan también. Más allá de todo lo que le dijo, igual que a Timoteo, le dice: y aprendan también. O sea, hay un pequeño agregado que quiero, le dice: y aprendan también los nuestros, o sea, le está hablando el pueblo de Dios, a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. O sea, hagan buenas obras, porque esas buenas obras les traen fruto a ustedes para otros que necesiten. ¿Sí? Entonces, a ver, sean acumuladores de los buenos para los que necesiten de eso bueno. No vayan a verse ustedes vacíos para que los otros no puedan tener. Miren lo bueno que da acá este último consejo. Usted y yo estamos en este avance de acumular las buenas obras, pero no para gloriarnos, sino para aquellos que la necesitan. No hay nada más recto, no hay nada más honroso que hacer esta obra tan linda, acumular buenas obras para otro que necesite. Por ende, no va a venir el gloriarnos de esas buenas obras, sino dársela a los que necesiten. ¡Qué buena manera! ¡Qué buena manera de enganchar esto del cielo! ¡Qué buena manera, qué buen consejo de decir! ¿Y para qué voy a hacer las buenas cosas? Hay un montón de hermanos que están necesitando, ¿no lo sabía usted? Un buen consejo, un abrazo. Está necesitando un acercamiento, una ayuda, una visitación, un acompañamiento. ¿Sabe cuántos hermanos están esperando un acompañamiento? Y muchos de nosotros nos alejamos de los hermanos. Qué buen consejo. ¿Cómo quedó? ¿Cómo habrá quedado este discípulo, no? Y además le dice, me encanta por ese, y aprendan también. Como el que el Señor dice, aparte de eso, aprendan también. Mi hermano querido, hemos llegado a ver entonces estas tres cartas. Y hemos llegado a ver cómo el amor del Padre Celestial se da a conocer por su apóstol, por el Espíritu Santo. Cómo ya cuando llegando a la madurez total antes de partir, puede dar estos consejos tan profundos, que sabían que le van a servir no solamente a ellos, sino a nosotros y a las generaciones que deban de seguir adelante. Mi hermano querido, hemos quedado hasta aquí, en esta clase tan hermosa, clase número 9, y los bendigo en el nombre de Jesús, deseando de que cada uno de ustedes, y al igual que nosotros, podamos tener este encuentro verdadero con este Señor, el cual tiene tanta paciencia con nosotros, y podamos dar frutos. Acuérdese, frutos, sabiendo nosotros que fuimos puestos como soldados, sabiendo nosotros que fuimos puestos como atletas, sabiendo que fuimos puestos nosotros como aquellos que siembran. Así que después vienen todo lo que significa recoger, lo que significa tener y lo que significa aceptar. Gloria a Dios por cada uno de ustedes. Los despido hasta la semana que viene, pidiéndole al Señor, nuestro Padre Celestial, de que bendiga a su familia, a su ministerio, y que siempre lo tenga presente en cada uno de los días de que vamos a batallar esta hermosa pelea en Cristo Jesús, que está ganada por Él. Que Dios los bendiga mucho y hasta la semana que viene.